Este individuo, inicialmente reconocido como piloto, se erigía posteriormente en la figura más destacada del contrabando de estupefacientes de los Estados Unidos. Hábilmente facilitó la entrada ilegal de drogas valuadas en $20.000 millones. Lo inusual radica en que este sujeto no se asemejaba en absoluto al arquetipo de un contrabandista común. Por el contrario, era un exitoso empresario con un próspero negocio y relaciones auténticas con políticos y personalidades influyentes. Incluso existe una fotografía en la que lo vemos junto al presidente de los Estados Unidos de ese momento. ¿Cómo logró este hombre sumergirse en el tráfico de drogas, desafiando la percepción general y evitando levantar sospechas? Es sorprendente imaginar que continuó sus actividades ilícitas incluso durante su juicio, mientras se discutían los cargos en su contra, pasando desapercibido, siendo absuelto de todos los delitos. Veamos qué sucedió. La trama se desenvuelve en 1983, durante la cúspide de la década de 1980, época en la que el contrabando de drogas hacia los Estados Unidos florecía, liderando principalmente por los carteles colombianos, con el infame cartel Mediano dirigido por el notorio Pablo Escobar. En primera línea, estos carteles reclutaban a ciudadanos estadounidenses como cómplices en sus operaciones de tráfico de drogas. En respuesta al creciente problema, las autoridades estadounidenses, en especial la Administración para el Control de Drogas, DEA, intensificaron sus esfuerzos y declararon la guerra contra los contrabandistas. Los contrabandistas estadounidenses utilizaban pequeños aviones privados para volar a Colombia, cargar las drogas y retomar a Estados Unidos para entregar la carga ilícita. Las drogas se distribuían y vendían a través de redes de narcotraficantes dentro del país. La DEA identificó a Florida como una puerta de entrada clave debido a su proximidad a Colombia. Los aviones de los contrabandistas, limitados en capacidad de combustible, tomaban la ruta más corta posible entre Florida y Colombia. La DEA vigilaba de cerca las actividades de estos contrabandistas y comenzó a notar un patrón distintivo, como el uso de cadenas de oro, relojes costosos y trajes similares. La DEA focalizó sus esfuerzos en estos contrabandistas y logró detener a varios de ellos. Establecieron una red de vigilancia masiva que incluía sistemas de radar terrestres y aviones equipados con radares aéreos que patrullaban continuamente las 24 horas del día. Incluso la Marina de los Estados Unidos contribuyó con buques de guerras equipados con radares para monitorear las áreas costeras desde donde despegaban los contrabandistas. La DEA cubría tierra, aire y mar, haciendo cada vez más difícil para los traficantes operar sin ser detectados. En un giro inesperado, cuando sus clientes habituales, dueños de negocios y empresarios, desaparecieron repentinamente, surgieron nuevos clientes sospechosos con conexiones aparentes con bandas criminales. Estos clientes presentaban solicitudes dudosas, solicitando modificaciones en sus aviones para crear compartimientos ocultos donde pudieron esconder mercancías sin ser fácilmente detectados, incluso en caso de inspección del avión. Solicitudes tan sospechosas dejaban claro que estos individuos estaban implicados en contrabando ilegal de mercancías. Rick sabía con certeza que estos clientes probablemente buscaban traficar bienes ilícitos. Sin embargo, debido a las dificultades financieras que atravesaba su empresa, aceptó a regañadientes a estos clientes dudosos y llevó a cabo las modificaciones sospechosas que solicitaron. Durante un periodo en el que continuó colaborando con estos clientes cuestionables, se presentó una situación peculiar. En una ocasión, después de que Rick y su personal realizaron las modificaciones solicitadas en el avión de un cliente, este insistió en pagar la factura con drogas ilegales. Dada la urgente necesidad de dinero para pagar los salarios de sus trabajadores, Rick se encontró sin otra opción que aceptar. Sin embargo, sin saberlo, el cliente resultó ser un oficial de policía encubierto. Inmediatamente después de recibir las pagas, arrestaron a Rick y confiscaron la bolsa. Durante el interrogatorio e investigación, se percataron de que Rick no era un auténtico traficante de drogas, sino más bien un empresario en apuros intentando salvar su empresa de cualquier manera posible. La DEA le ofreció un trato y prometió liberarlos sin prisión ni castigo a cambio de información sobre sus clientes sospechosos, muchos de los cuales probablemente estaban involucrados en el contrabando de drogas y utilizaban aviones modificados para sus actividades ilícitas.
Rick aceptó el acuerdo y comenzó a informar a las autoridades sobre cualquier individuo o actividad sospechosa que tuvo lugar dentro de su empresa en 1981, a través de uno de sus clientes. Rick se conectó con un cartel de contrabando de drogas con sede en Tampa, Florida, tal como se mencionó anteriormente. Florida era un centro central para muchos de estos contrabandistas debido a su proximidad a Colombia, el principal país productor de cocaína. Cargill vio potencial en Rick ya que poseía habilidades y conocimientos excepcionales como piloto e ingeniero. Le ofrecieron a Rick la oportunidad de convertirse en el piloto de The Smuggler y transportista, a cambio de una suma sustancial del dinero considerando la crisis financiera de su empresa. Rick vio esto como una oportunidad para ganar dinero rápidamente e inyectar fondos nuevamente en su negocio en dificultades. Aceptó trabajar en el cartel creyendo que sería una empresa temporal que le ayudaría a recuperarse financieramente. Sin embargo, pronto descubrió que muchos de los miembros de Cardinal no eran simplemente contrabandistas, sino también consumidores de drogas, lo que afectaba negativamente su ética de trabajo y sus operaciones. Incluso descubrió que sus propios aviones estaban desorganizados y los tanques de combustible adicionales estaban colocados de manera diferente, a diferencia de muchos otros contrabandistas cuyos aviones sobrecargados se estrellaron. Debido al peso excesivo, la nueva y potente modificación del motor de Rick demostró ser un problema cuando uno de sus pilotos, un hombre llamado Gene Cooper, regresó de Colombia con un cargamento de drogas. Debía encontrarse con un distribuidor local en la pista de aterrizaje para entregar el envío. Sin embargo, por error, el narcotraficante estacionó su auto en la pista cuando Gene intentaba aterrizar. El avión chocó con el automóvil, resultando en la muerte del narcotraficante. Se informó del incidente. La policía llegó a la escena, descubrió el tipo de carga que llevaba Gene y se dieron cuenta de que era un contrabandista. Fue arrestado de inmediato y tras completarse la investigación, ahora enfrenta no solo acusaciones de contrabando de drogas, sino también de asesinato involuntario. Gene recibió el derecho a hacer una llamada, y la primera persona que vino a la mente de Gene fue el líder de su pandilla, Rick. Cuando Rick escuchó la noticia, entró en pánico. En lugar de tratar de calmar a Gene y negociar con él para que se mantuviera callado, decidió abandonar por completo a Gene dejándolo a su suerte. Gene sintió que su jefe lo había abandonado y dada la gravedad de los cargos que enfrentaba, podría recibir una sentencia de prisión de 30 a 40 años. Como resultado, Gene optó por llegar a un acuerdo con las autoridades, ofreciéndoles información sobre Rick y sus operaciones de contrabando a cambio de inmunidad. A través de las confesiones de Gene, las autoridades comenzaron a tomar medidas contra Rick y su compañía, Air America. Sin embargo, necesitaban más pruebas para arrestar a Rick basándose únicamente en la confesión de Gene. Llevaron a cabo una revisión exhaustiva de todo lo relacionado con él, incluyendo las facturas de la empresa, los movimientos de comunicaciones y hasta las cuentas bancarias. Con una investigación tan masiva se esperaba que tomara algún tiempo. Rick estaba consciente de que estaban investigando sobre él y sabía que tarde o temprano lo arrestarían. Para prepararse para lo inevitable, transfirió alrededor de $30 millones a una cuenta extraterritorial en las Islas Caimán, creyendo que estas islas no tenían un tratado de extradición con los Estados Unidos. Rick huyó al mismo lugar con su avión, pero lamentablemente se equivocó. Las autoridades estadounidenses pudieron rastrear su dinero hasta las Islas Caimán y descubrieron que estaba allí. Enviaron un informe sobre él a las autoridades locales de la isla. A pesar de la ausencia de cualquier tratado de extradición entre ellos, las autoridades locales decidieron que Rick era un alborotador e indeseable. En 1986, la policía local de la isla arrestó a Rick y lo entregó a las autoridades estadounidenses. Una vez que regresó a los Estados Unidos, la investigación comenzó y los cargos fueron severos, desde diversas actividades criminales hasta una posible sentencia de hasta 345 años de prisión. Para evitar una sentencia tan escandalosa, Rick decidió cooperar con los investigadores e informarles sobre la ubicación de su dinero oculto. Confiscaron más de $21 millones en efectivo y además del dinero, reveló completamente todas sus operaciones, proporcionando explicaciones detalladas de sus actividades criminales y cómo dirigía sus operaciones.
Como resultado de su cooperación, la sentencia de Rick se redujo a solo 8 años y medio, lo que, considerando su condición de uno de los mayores contrabandistas de Estados Unidos, fue relativamente corto. Sin embargo, lo cierto es que no reveló todo el dinero que había escondido después de cumplir su sentencia. Lo esperaba una importante cantidad de dinero. La DEA consideró que la información que obtuvieron de él era más valiosa que mantenerlo en prisión por más años. Y así concluimos el relato de hoy. No olvides suscribirte para más historias extraordinarias que desafían los límites de la astucia y la audacia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.